día, muy bendecido día para todas las personas que nos están aquí escuchando. Estamos una vez más en un programa aquí entre mujeres. Y bueno, pues de nuevo muy contenta de poderla tener aquí, la pastora Angélica. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Bienvenida. Sí, buenos días para todos. Sí, gracias a Dios que nos concede nuevamente poder tener este programa y hablar de nuevas mujeres que el Señor nos hace una bonita enseñanza a través de esta palabra del Señor para tomarla para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Sí, bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de Abigail, de Jezabel y de Esther. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de otras dos mujeres muy importantes en la Biblia y que tenemos mucho que aprender y vivir y aplicarlo en nuestra vida. Sí. Y bueno, una de ellas es Ana. Esta mujer que tiene tanta enseñanza para nuestra vida, la mamá del profeta Samuel. Sí. Y bueno, pues introducimos de quién es Ana. Sí. Esta la encontramos en el primer libro de Samuel para que ustedes allá en casa lo puedan ir mirando y observando y leer esta palabra tan preciosa de lo cual vamos a nosotros a tratar. Elcana es el esposo de Ana, y pues tenía también a Penina, o sea, dos mujeres. Y resulta que pues sí, en ese tiempo era bastante fuerte el que no tuviera las mujeres hijos, porque pues era su orgullo, ¿no? De que la mujer... Sí, pues llegaba a ser hasta humillante, ¿no? Sí. En aquel momento que tuvieran una deshonra. Sí. Ajá. Y resulta que Ana era su amada de su corazón para Elcana, y Ana era estéril. Penina pues tenía hijos y pues ella sabía y veía que para Elcana era la prioridad, era Ana. Pero pues Ana se sentía bastante abrumada por Penina, porque Penina se le burlaba de que ella sí podía, ella tenía hijos y hacía, o sea, era prepotente, era de una forma burlona con ella. Y no, pues Ana, lo bonito de Ana, ¿sabes qué, Araceli? Que Ana no se igualó a Penina. Y como decía, ¿no? En aquel entonces que Ana era que parecía que estaba embriagada o amargada, ¿no? Sí, cuando fue al templo, ella no se puso a ver por qué o usted quién es, no, ya no se puso a igualarse, ella se fue a los pies de Jesús. Así es. A los pies de Dios, porque en ese tiempo era nuestro Dios. Ajá. Se fue a los pies de nuestro Dios y se fue a contarle su problema que tenía de su corazón. Pero ella sabía que Elcana la amaba, pero ella tenía algo que lo tenía pendiente. No podía tener hijos, era estéril. Entonces ella se fue a los pies de Dios. Sí, como en ese momento, a pesar de que, bueno, Dios ya conocía las emociones y los sentimientos y lo que había en el corazón de Ana, ¿no? Sin embargo, ella fue a rendirse a los pies de Dios y expresarle y compartirle y en esa confianza que nosotros tenemos para acercarnos, ¿no? Y poder compartir y dejar ahora sí que el corazón a veces un poquito atribulado, ¿no? Con lo que ella estaba viviendo y sintiendo en ese momento, pero cómo el poder llegar, ¿no? A los pies de Dios. Sí, miremos que el carácter de Penina era un carácter bastante fuerte, no moldeado, un carácter que no tenía ese acercamiento espiritual. Pero Ana sabía que la espiritualidad era muy importante, porque ella buscaba de esa presencia de Dios y de exponerle su tribulación que tenía ahí adentro. Claro. Yo creo que no sería fácil, ¿no? No. Ver la otra señora y con sus hijos y ella no. O sea, como que sentía un vacío. Sí. Y en esta confianza, ¿no? Como lo decíamos, de poder mostrar nuestra parte más vulnerable con nuestro Padre, ¿no? Y poder decir, sabiendo que Él, pues, está presente y es el Todopoderoso, y en ese momento poder, pues, no ocultar todo este torrento de emociones, ¿no? Que ella podía sentir, sino que, y cómo Dios en ese momento se agrada de esa honestidad y de esa sinceridad con la que ella expone todo lo que hay en su corazón, ¿no? De hecho, desde el comienzo de la creación, el Señor siempre quiso tener una buena relación, o la tenía con Adán y Eva.
Y yo pienso que en todas las generaciones lo que a Dios le interesa es nuestra sinceridad y la relación que nosotros podamos tener con nuestro Dios. Porque vemos que todas las cosas pueden ser muy efímeras y una cosa muy importante, que si vamos a la presencia de Dios, Dios nos va enseñando y nos va guiando y vamos obteniendo descanso en medio de las tribulaciones, de las situaciones. Pero si nos vamos por nuestra vida misma se enciende. El carácter no moldeado es complicado para nosotras mismas, para las personas que nos rodean, en el rol donde estemos nosotros desempeñando nuestra vida. Pues va a ser complicado para aquellas personas. Claro. Y bueno, Ana, al acercarse a los pies de Dios, como ella creyó, o sea, que Él podía hacer algo con lo que ella estaba viviendo, ella creyó y lo adoró en ese momento. Sí, qué ¿no? sinceridad de ella. Qué sinceridad. Tanto que la veían como si fuera, que estaba ebria, que algo que estaba pasando con ella. Y no, ella creyó, se fue a los pies de Dios. Así es, en la misma palabra lo dice, o sea, como Jehová se acordó de ella y le concedió, o sea, un hijo, Samuel, ¿no? Y sabemos, pues, este personaje, Samuel, o sea, todo lo importante, ¿no? Que él fue, ¿no? En el Antiguo Testamento, o sea, que Dios concedió ese anhelo que tenía Ana. Y yo creo que, digo, en la Biblia no lo menciona, pero no fue de un día para otro. O sea, fue un tiempo, fue un proceso. O sea, no fue el hoy voy y me acerco. O sea, fue un proceso. Porque, bueno, sabemos que en esos procesos nuestro carácter se transforma y hay un propósito en ese tiempo, ¿no? En donde ella fue fiel, ¿no? Y cómo vemos a un Dios que es digno, o sea, de poder, el más grande anhelo de nuestro corazón, de poder ir y rendirlo ante Él. Sí, nuestros procesos que estamos teniendo aquí en este mundo, en esta tierra, rendirlo al Señor es de la mejor forma. Es algo muy agradable para los ojos de Dios. Así es. Porque no es mi suficiencia, sino es entregar, Señor, es entregar mi yo, mi todo. Así es. Y Él lo toma y toma el control de eso, ¿verdad? Y fíjate, ayer estábamos platicando y me encantó una frase que decía, cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, nos estamos perdiendo de lo mejor para nuestras vidas, porque recordamos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y cuando nosotros nos apegamos a que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestra vida, o cuando nosotros queremos hacer algo que no es la voluntad de Dios, es porque no podemos ver lo que Dios sí ve. O sea, es porque no podemos ver todo ese panorama que Él sí ve. Sí, es que pues Él nos creó. Así es. Dice el Señor que desde el vientre, o sea, mi embrión vieron tus ojos, o sea, y en ella fueron escritas todas las cosas, ya estábamos en el pensamiento de nuestro Dios. Sí. Y en esa formación, pues, ¿qué más que Él nos conoce y qué más Él sabe nuestras necesidades, nuestros anhelos? Así es. Entonces, si nos rendimos a Él, pues va a ser una vida más tranquila. Vamos a estar más confiadas, no vamos a estar llenas de ansiedades, porque todo eso satura nuestro corazón y nos hace tener tristeza en nuestro rostro y no vamos a reflejar esa alegría que Dios quiere que nosotros podamos ser mujeres alegres, mujeres que brindemos esa alegría, que cuando nos vean puedan ver en nosotros que hay un cambio de vida, que no estamos llenas de cargas, porque es que se las traemos a nuestro Dios, todas aquellas cosas que nos abruman, que nos encierran, las traemos a los pies de Jesús y hay un descanso. Así es. Ana tuvo un descanso. Claro, y como lo dice su palabra, ¿no? La palabra no regresa vacía. Entonces, cada una de esas oraciones fueron depositadas en sus manos y cómo pues la palabra no regresa vacía y vuelve a cumplir el propósito para el cual es enviada esa palabra. Entonces, bueno, en esa confianza, ¿no? En esa confianza plena de que pues tenemos un Dios que es bueno y que es fiel. Así es, sí.
Y bueno, después vemos bueno, otra mujer en la Biblia y bueno, al final vamos viendo como que qué aprendemos de cada una de ellas, pero también otra mujer pues muy importante En la historia. en la historia es María, ¿no? Sí. La mamá de Jesús. Sí, esta María es en el capítulo de Lucas, capítulo 1, del 26 al 38, para quien quiera tomar apuntes y verlo a través de las Sagradas Escrituras. Sí, vemos la disposición de María, ¿no? Dispuesta a pesar de todas las cosas, porque en ese tiempo ella estaba para casarse con José. Y se supone que una mujer que cuando se van a casar tiene que estar virgen en ese tiempo, la virginidad, y era muy importante. Y resulta que al aparecerse el ángel, dijo que vas a concebir un hijo. Terrible, porque pues ella dijo, sí, listo, sí, señor, aquí estoy, la disposición. Y lo grave es que ante los ojos de lo que iba a suceder era que iba a ser apedreada. Y ella no pensó en nada de los peligros, nada de esto. Ella creyó firmemente de que quería ser un instrumento para nuestro Dios, para que quedar embarazada imagínese solamente y nada más que el de Jesús de Nazaret. Así es. Y bueno, ¿no? Como pues en esa disposición, en esa entrega, o sea, que María nos enseña, cómo ella, pues, como lo comentas, o sea, ella no pensó en lo que pudo, en lo que va a pasar, en cómo iba a ser ella, pues, juzgada, ¿no? Y cómo, pues, bueno, al final Dios mismo se va encargando también, y de lo que iba a pasar con José, ¿no? Cuando él se enterara, o sea, que ella iba a estar embarazada. Pero tan lindo, ¿no? Dios, porque Él hace las cosas completas, ¿no? Así es. Va y le revela a José en sueños y le dijo que iba a tener un hijo, María, y que no se preocupara. Que no se preocupara, pues obviamente porque pues él no había sido ya casada hasta ahora estaban en ese proceso con María. Pero entonces el Señor no dejó a media las cosas, sino lo hace completo. Completico, sí. Le dio en sueños a José lo que iba a hacer con María, bueno, con ellos dos, y la entrega primero de María y la disposición también de José, porque creyó también. Claro. No, pienso yo que no pudo haber sido fácil para José, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está sucediendo? No. Dijo, sí, Señor, listo. Sí. Voy encomendado pues en este camino para desarrollar este plan junto con María, el plan que Dios tenía para la humanidad. Y esta parte tan importante, ¿no? De estar atentos y estar prestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar cada una de sus indicaciones, esa guianza, ¿no? De cuáles son las decisiones que vamos tomando, ¿no? Sí, pues María tuvo que haber tenido toda una enseñanza de su pueblo, de todo lo que había acontecido con el pueblo de Israel. Porque pues en ese tiempo se contaban, ¿no? Se contaban, era contándose en los hechos que habían sucedido en aquel tiempo, y María lo tenía claro. ¿Quién era Dios? Entonces ella no dudó y quiso que en esa humildad y en esa sencillez se desarrollara ese plan de nuestro Dios. Así es. Y tuvo una entrega. Imagínense que en medio de ese crecimiento del Señor Jesús, cuando ya lo concibió y todo, me imagino ella recordándole toda la Biblia, porque era a través de memoria, y Jesús recibiendo, y cuando llegó el momento, ¿no? De que fue entregado en la cruz del Calvario, Jesús mismo, él mismo se entregó. O sea, no sería nada fácil ver su mamá, ver a su hijo que estaba allá y no poder hacer nada. O sea, yo me imagino, es como si estuviera atada de pies y manos, porque Jesús ya le habría dicho de antemano, mamá, no vas a hacer nada, porque es la obra por el cual yo vine aquí a esta tierra a cumplirla. Yo me imagino que tuvieron que haber tenido una conversación previa para... Ella se quedó quietica y solamente era encomendándoselo a Dios, porque sabía la obra en la cual venía a hacer Jesús en esta tierra para recibir nosotras esa salvación.
Claro, ¿no? Y cuántas veces nos podemos encontrar en situaciones adversas, que estamos pasando por un momento difícil y que al final, pues bueno, es una situación que tiene un propósito en nuestra vida, de lo que nosotros podemos, o sea, en ese momento ver que tiene un propósito mucho más grande, ¿no? Y que en ese momento el querer como ver algo o quererlo detener o algo, pero bueno, es un propósito muchísimo mayor, ¿no? Sí, sí. Imagínense que a veces nosotros nos suceden dificultades y eso si no las entregamos, no las entregamos a los pies de Jesús, porque María entregó a su hijo. Nosotros, en momentos de dificultad, entreguemos lo que tengamos, lo que tenemos. Nosotros hacemos lo posible, pero el Señor se encarga de hacer lo imposible. Entonces, entregar al Señor las cosas muchas veces nos cuesta, pero si María lo hizo, ¿por qué no nosotras también? Porque nos dio ese ejemplo. Entonces, tenemos que entregar las cosas que nos están abrumando a nosotras, saberlas entregar, como lo hizo Ana y como lo hizo María. Así es. Y bueno, para ir cerrando en esta conversación, en esta plática, así entre amigas y mujeres. Mucho tiempo pues, hablando de estas personas, ¿verdad? Ajá, pero queremos ahora hablar también de la mujer virtuosa, ¿no? Esa mujer que, pues ahora sí que es para todas y cada una de nosotros, y vemos cualidades muy importantes y muy hermosas, ¿no? En lo que es la mujer virtuosa. Sí. Y vamos a ir desglosando lo que encontramos en la palabra, o sea, cuáles son esas cualidades que vemos en esta mujer virtuosa. Y bueno, yo creo que para notarlo y para ver cuáles son esas áreas que me hace falta en este momento aplicar en mi vida, que me hace falta quizá desarrollar y seguir avanzando, ¿no? En cada una de esas cualidades. Sí, antes de ver estas cualidades, esa mujer virtuosa es como un navío de mercader. Ajá. Son esas flotas de barcos grandes que van a hacer una travesía de continente a continente. Y ellas necesitan tener una provisión previa. Porque en medio de esa embarcación, yendo para el destino donde se van a ir y la van a conllevar y van a llevar todas sus mercancías al puerto, yo creo que van a pasar situaciones adversas. Claro. Porque vendrán lluvias, vendrán tormentas de esas y ellos necesitan tener una provisión. Entonces, esa provisión la vamos a ver, pero así Dios quiere que nosotras tengamos esa provisión. Que en ese navío agua, necesitan medicamentos, comida, de todo. Y vamos a ver cuáles son toda esa provisión que necesitamos tener nosotras para emprender ese viaje. Así es. Y bueno, en Proverbios 31:10 dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene nuestro valor? ¿De dónde viene ese valor? Y bueno, justo viene de nuestra identidad con Dios, ¿no? Ese valor no son las posesiones, sino es el valor que Dios pone en cada una de nosotras, en la mujer, ¿no? Imagínate que dice ahí que tenemos el valor más que las piedras preciosas. Así es. O sea, nuestro Dios, cómo nos dignifica ahí en esa parte, ¿no? Cómo nos da esa identidad que somos valiosas porque somos propulsoras también de vida y no solamente de vida, sino de transmitir esa palabra del cielo que Dios quiere que nosotras tengamos. Entonces, identidad con el ser. Y justo la primera cualidad es esta, ¿no? Lo valiosa que es esa mujer, ¿no? Sabemos en este momento lo valiosa que es y como lo decías, ¿no? Más valiosa que las piedras preciosas, ¿no? Y cómo a veces también en nuestro día a día como mujer, no, pero es que yo no valgo porque no soy así, porque no tengo eso, cuando nuestro valor es más grande que una piedra preciosa. Depende, ¿no?, de nosotras mismas el valor que nos demos, desarrollemos el rol que tengamos en nuestra vida. Entonces ya viene una primera provisión, ¿no? Para emprender ese viaje. Tener identidad es muy importante. Así es. Saber quiénes somos para Dios, lo que somos para nuestro Dios y lo que podemos desarrollar. Así es. Y bueno, la segunda es que es una mujer fiable. Dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida.
Sí, ella sabe por qué vino y no la abruman las situaciones adversas o quizás de alguien que quiera burlarse, como le pasaba burlándose Penina de Ana. No, ella sabe quién era el Dios y se va a los pies de Jesús y sabe para qué Dios la hizo y por qué fue creada. Por eso ella cuando viene en esas situaciones no la mueven, no le mueven el piso, como decimos en Colombia, Claro. sino está firme. Afianzada. Afianzada, sí. Otras dos cualidades que vemos que es trabajadora y buena administradora, ¿no? Sí. Sí, somos realmente las mujeres sabemos administrar lo que el Señor nos da, porque no es ni siquiera lo que nosotros por nuestras fuerzas, sino porque nos da esa sabiduría, vemos que nos hace falta, estamos atentas a todas las necesidades. Así es. Y bueno, en esa parte trabajadora y buena administradora no solamente se refiere como a la parte económica, ¿no? O sea, sino de trabajar nuestros talentos, de administrar nuestros talentos, el tiempo, cada uno de los dones que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Sí. Desarrollar también, sí, porque administrar lo que el Señor puso en nosotros es necesario saber cuál es el don que yo tengo para saberlo administrar y para ponerlo a los pies de Jesús. Así es. Sí. Otra de las cualidades que vemos es la generosidad. Y como lo dice en Proverbios 31:20, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Está atenta a las necesidades de los demás, está atenta a cómo usar lo que ella tiene para ser de beneficio para alguien más. Sí, a veces nosotros queremos tener las cosas que nadie nos las quite y cerramos la mano y se nos escurre. Dice que la mejor forma de uno de tener arena en la mano es con la mano abierta. Porque uno cierra la mano y se escurre toda la arena. Entonces, qué mejor es uno ser generoso con lo que Dios nos da, porque es que nada es nuestro, nada es nuestro. Y la generosidad es muy hermosa porque pues con ello el Señor aún más nos multiplica a nosotros. Así es. Otra de las cualidades es que da buen ejemplo en sus obras, en su corazón, da ese buen ejemplo para los demás. Sí, que lo que nosotros profesamos, que lo que nosotros estamos hablando con nuestro Dios, concuerde con nuestra vida, ¿no? Concuerde con nuestro testimonio, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos reflejando para aquellas personas, porque tenemos ese amor de Dios para reflejarlo, ¿cierto? Hay momentos donde se nos puede bajar un poco el ánimo, pero el Señor nos dice, aquí estoy, ven a mis pies. Así es. Bueno, otra cualidad, que es una cualidad hermosa, es temerosa del Señor, ¿no? Sabe que lo más importante es el temor del Señor, vivir de acuerdo con su voluntad y con sus mandatos. No busca impresionar a los demás con su belleza exterior, sino que se distingue por este deseo tan hermoso de agradar a Dios. Sí. En las Escrituras dice también, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que si yo tengo temor, no miedo, sino temor de mi Dios, si yo estoy alabando a mi Dios con mi boca, tengo que tener temor de Dios con lo que yo estoy diciendo, porque las palabras que yo estoy diciendo pueden afectar a otras personas si no las estoy enfocando de la mejor forma. Entonces mis pensamientos, tener todo sometido a nuestro carácter, nuestra vida, a Dios, sería lo mejor, porque Dios trabaja en mí y esto hace que yo tenga dominio propio de lo que yo digo, hablo, escucho. Entonces tenemos que tener esa prudencia, ¿no? Temerosas. Entonces, con ese temor que nosotros tenemos, y vuelvo y digo yo, no miedo, con ese temor, pues sometemos todo nuestro carácter ante nuestro Dios y que Dios nos ayude a tener ese dominio propio. Y podemos bendecir a otros, aconsejar a otros de la mejor forma. Así es, y otra de las cualidades es la sabiduría, ¿no? O sea, es la mujer sabia, como lo dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Y vemos cómo una mujer virtuosa, una mujer sabia, toma decisiones que construyen, que benefician, que suman, ¿no?, a su familia. Y sabe que su actitud puede hacer que el sol brille en el corazón de la familia o que se desate la tempestad. Así es. Nosotras las mujeres, donde estemos desempeñando el rol,
si vemos nosotras en casa, si nuestra mamá está triste, todos estamos tristes. Si nuestra mamá está alegre, todos estamos felices. Entonces vemos que nosotras irradiamos o felicidad o tristeza o amargura. Depende de nosotras. Depende de nosotras. Así que si el amor de Dios está con nosotros, obteniendo esa sabiduría, pues aprendamos a vivir de la mejor forma para ser sabias, para reflejar ese amor de Dios y para que el amor de Dios sí sea reflejado. Así es, que esa alegría, ¿no? Que es otra de las virtudes, de cómo la mujer virtuosa trae alegría y es un regalo de Dios, o sea, toma las decisiones bajo la dirección de Dios, ¿no? Así como lo veíamos ahorita con María, cómo ella iba teniendo esa dirección de Dios, ¿no? De la mujer virtuosa, cada una de nosotros, bueno, es movernos bajo esa dirección de Dios. Sí, Ana supo entregar su preocupación a Dios. María entregó a su Hijo amado, Jesús de Nazaret, lo entregó, o sea, lo dejó que desarrollara el plan de Dios. Así nosotros también como Proverbios 31, con todas estas virtudes, como una nave de mercadeo que se da todas estas provisiones y las guarda porque la vamos a necesitar durante nuestro viaje. Así es. Es muy necesario tener en cuenta estas tres panoramas, tres paralelos que nos hace ver el Señor a través de la palabra. Saber desarrollarnos aquí en la tierra, en el rol que estamos nosotros y el Señor nos dejó. Esa comunión, realmente esa comunión con Dios que se perdió un día, Él quiere que la restauremos y que podamos desarrollar el plan que Él desea. Así es. Y bueno, parte también de la mujer virtuosa es que su belleza fluye del interior, ¿no? Yo creo que hoy en día muchas mujeres están preocupadas por esta parte externa, cuando nuestra belleza fluye desde nuestro interior, ¿no? Es ahí, y como lo dice, ¿no? en su palabra. Entonces, es tener este cuidado de nuestra apariencia, pero interna, ¿no? O sea, de cómo estamos construidas por dentro. Sí, porque imagínate que uno bien lindo, y el carácter, nadie nos soporta, nuestra mala forma, nuestro rostro todo amargado, ¿no? Y bueno, la palabra lo dice, un corazón alegre hermosea el rostro. Total. Y si Jesús vive en mí, pues vive mi corazón, vive mi alma, vive mi vida y ya es una bendición. Es una bendición tenerlo. Entonces, el disfrutar la vida con el Señor es muy precioso con todos estos paralelos que... Así es. Y bueno, cerrando en esta charla, en este encuentro aquí entre mujeres, pues bueno, vemos de Ana esa oración, esa perseverancia en la oración, de depositar en ese momento todas nuestras cargas, toda nuestra frustración, miedo, angustia. Al final Dios ya la conoce y Él se agrada de que podamos llegar y podérselos platicar, ¿no? A Él. Y cómo, bueno, vemos cómo Dios concede el favor a Ana cuando ella cree. O sea, porque las promesas de Dios son para los que creemos, ¿no? Cuando ella cree y adora a Dios. Y su tristeza se convirtió en gozo. Así, cómo transforma, ¿no? Sí. Y luego con María cerramos. Sí, María no dudó de que su vientre fuese usado para la gloria de Dios. Lo diferente de hoy en día, ¿no? ¡Ay, qué embarazada! Sí, si generamos vida es porque el Señor sabe que podemos generar, transmitirle ese plan del Señor que tiene para con nuestros hijos. Lo podemos hacer. María tuvo la disposición, entonces nosotras también podemos tener esa disposición. No es un error, no, es una bendición y María lo vio como una bendición. Entonces, si miramos eso y en la entrega que tuvo cuando tuvo que entregar al Señor Jesucristo y verlo allá padeciendo y no poder hacer nada, es, Señor, lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Así es. Entonces es un recordatorio de lo importante de entregar. Sí, así es. Todo es entregar. Y bueno, pues con la mujer virtuosa acabamos de ver todas estas cualidades y bueno, es lo que queríamos compartirles en este programa. Ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo creo que en esta invitación de conocer más, ¿no? No podemos amar algo o a alguien que no conocemos. Entonces, en esta invitación de conocer cada historia, ¿no? Y
y de poder ir aplicándolo en nuestra vida. Sí, sí, la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Así es. Entonces, y ella no regresa vacía. Así Siempre es. tiene algo que Cumple el propósito. y que Así es. por el cual nos enseña. Entonces, si recurrimos a esa palabra y nos vemos reflejadas, pues animémonos. Mientras es. tengamos vida hay esperanza para mejorar muchas cosas. Así es. Pues muchas gracias, Angélica, Gracias por a haber ti. acompañado a cada una de las mujeres que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y poder, bueno, compartir lo que Dios nos ha enseñado. Sí, es un placer. Muchas gracias también por su atención, que estuvieron ahí atentas a este programa. Y cualquier cosa, pues nos pueden dejar Algún mensaje y ahí con todo gusto lo leemos. Así que muchas gracias, que pasen un día muy bendecido y nos vemos en la próxima semana. Dios les bendiga. Bendiciones. Buen día.